Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Redmi Note 11 Pro 5G, el nuevo terminal que ha presentado Xiaomi hoy de forma global y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. El 26 de enero era la fecha elegida por Xiaomi para presentar sus nuevos terminales, nuevos gadgets, etc. Una mega presentación. Pues bien, presentó 4 nuevos terminales dentro de la nueva serie Redmi Note 11. El 11 normal, el 11S, 11 Pro 4G y 11 Pro 5G. Hoy nos vamos a centrar en el mayor o el más potente, por así decirlo, el Pro, la versión 5G. Un terminal muy interesante porque tiene un precio bastante adecuado y unas características que, aunque no cambian mucho respecto a su sucesor, es decir, el 10 Pro, están bastante interesantes. Así que primero de todo, como siempre, comencemos por el diseño el cual ya conocíamos desde hace mucho tiempo. Si habéis me seguís en mi canal de Telegram o estáis un poco atentos a las noticias de tecnología, sabéis que el diseño de este Redmi Note 11, el 11 Pro, etcétera, se filtraron hace ya casi meses. Es decir, el diseño ya lo conocíamos, aún así ya lo tenemos de forma oficial, un diseño bastante bonito, en este caso una triple configuración, aunque parezca cuádruple, en este caso solo contamos con 3 sensores y unos colores sobre todo muy bonitos, ¿no? Yo siempre soy partidario de ese negro porque me parece un color más sobrio, pero también tenemos ese acabado en azul que es precioso en este caso, ¿no? Si damos la vuelta al terminal, un pequeño marco en la parte de arriba y otro pequeño marco en la parte de abajo, cámara selfie perforada y centrada en pantalla y un borde totalmente plano. Eso me recuerda un poco al iPhone 13, esta idea que se cogió últimamente, pues borde totalmente plano. Bien, un diseño, como digo, algo subjetivo, puede que te guste, puede que no, dependiendo de cada persona. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre con la pantalla, donde en este caso contamos con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Vayamos un poco más despacio. Primero de todo, el famoso tamaño de 6,67 pulgadas, es decir, yo creo que Xiaomi se podría llevar un premio por esto, porque casi todos sus terminales Pro, más o menos, es decir, cuando son versiones Pro, suelen tener este tamaño, ni 6,7 ni 6,5 no, 6,67, un tamaño muy habitual en este tipo de terminales. Le acompaña un panel AMOLED, obviamente, al igual que el año pasado lo veíamos, en este caso también, no esperamos ni más ni menos. También le acompaña esa resolución Full HD Plus, que está perfecto, y los 120 Hz de tasa de refresco, que nos permiten, pues, bueno, ya lo veíamos el año pasado de todas formas, pero bueno, siguen manteniéndose, ¿no? También volvemos a ver los 360 Hz de tasa de muestreo, que con todo ello nos va a permitir tener unas características de pantalla bastante buenas para un gama media, es decir, buen tamaño, buen panel, buena resolución y sobre todo buena tasa de refresco, con lo cual consigue tener una buena pantalla dentro de la gama media. Bien, si hablamos a nivel de procesador, en este caso han optado por ambos caminos. En la versión 4G decidieron tirar por MediaTek, pero en la versión 5G han decidido tirar por Qualcomm. Para ser más preciso, por el Qualcomm Snapdragon 695, un procesador de gama media, dentro que cabe bastante potente para su gama, muy bueno y sobre todo muy eficiente. Un procesador que conocíamos a mitad final del año pasado y que hoy vemos integrado en este terminal. Un procesador que yo veo casi perfecto, y la gran pregunta sobre todo es por qué no han tirado en la versión Pro por la serie 700. Bien, el año pasado lo vimos con los Mi 11 Lite, o bueno, los Xiaomi 11 Lite, que la gama 700, es decir, el 730, 765 y todos estos procesadores los decidieron dejar para la serie principal, ¿no? Es decir, su gama media alta como el 11 Lite, etcétera. Con lo cual es probable que veamos alguna que otra versión del Xiaomi 12 serie con este tipo de procesadores, ¿no? Con lo cual la serie 600 se queda para Redmi Note 11, ¿no? Un procesador bastante interesante y sobre todo la principal diferencia respecto al MediaTek es que en este caso nos brinda conectividad 5G tanto en redes SA como en NSA, con lo cual tenemos un poquito más de potencia comparado y sobre todo la gran importancia, uno tiene conectividad 4G y en este caso tenemos conectividad 5G. A este procesador le acompañan dos versiones de memoria RAM de 6 y 8 GB y dos versiones de almacenamiento interno 128 y 256. Bien, bastante suficiente, como digo, memoria RAM y suficiente almacenamiento interno, tenemos suficientes versiones. Con lo cual, muy interesante tanto procesador como almacenamiento. Bien, a nivel del apartado fotográfico también muy interesante, sobre todo por la principal característica que también veíamos el año pasado, es decir, la integración de un sensor de 108 megapíxeles en un gama media y lo volvemos a ver repetido en este caso, es decir, esta triple configuración llega muy interesante con, como digo, un sensor principal de 108 megapíxeles, en este caso el Samsung HM2, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2. Bien, triple configuración bastante interesante, repetitiva dentro de la gama media, eso no es nada nuevo, pero aún así no está nada mal. Sí que es verdad que, como veis, la principal diferencia que vemos entre un terminal de 4G y 5G es que en el 4G tenemos 4 sensores y en la versión 5G pasamos a tener solo 3.
Tres sensores bastante interesantes, sobre todo porque ya vimos un poco la guerra el año pasado de integrar los 108 en gama media. Lo vimos por parte de Realme, lo vimos por parte de Xiaomi y también por parte de Samsung, ¿no? Es decir, ahora también volvemos a ver cómo esa guerra se repite manteniendo el sensor de 108 megapíxeles en su Redmi Note 11 Pro. Con lo cual, muy interesante, un terminal que sigue teniendo muy buen sensor principal, pero sus restos de sensores, tanto el ultra gran angular como el macro, siguen siendo dos muy buenos sensores. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie contamos con un único sensor de 16 megapíxeles, como decía antes, perforado y centrado en pantalla. Con lo cual, a nivel del apartado fotográfico general, tanto delantera como trasera, muy bien, dentro de que cabe estamos hablando de un gama media que tampoco supera los 300 euros en su versión más básica y que tiene que ajustarse, es decir, puede poner muy buenas características, pero también tiene que tener en cuenta que tiene que tener un precio más ajustado, es decir, poner buenas características y buen precio, pero siempre manteniendo una cierta relación calidad-precio, que es más o menos lo que siempre suele mantener este tipo de terminales. Con lo cual, a nivel del apartado fotográfico, muy bien. Por último, pero no menos importante, a nivel de batería y carga rápida, sí que viene pisando muy fuerte con 5000 mAh de batería y 67 vatios de carga rápida. Por un lado, esa batería está perfecta en un gama media con un procesador bastante eficiente y que sabemos que en general este terminal no va a consumir mucho, ponerle 5000 mAh está genial, es decir, es muy buena batería. Por otro lado, por si la batería no fuera suficiente o nos parece poca, que no lo es, contamos con 67 vatios de carga rápida, un aumento de carga rápida respecto a la versión anterior que viene muy bien, porque nos va a permitir acortar los tiempos de carga e incluso alargar la autonomía, ¿no? Con lo cual, muy interesante, tanto batería y carga rápida. Yo creo que este es uno de los aspectos, aunque sean siempre menos importantes, es decir, la gente no le suele dar tanta importancia en general, sí que es verdad que aquí lo han hecho muy bien respecto a otros aspectos, ¿no? Por último, pues bueno, como siempre contamos con MIUI 13 de fábrica, Android 12, contamos también con USB tipo C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, un poco las características habituales de hoy en día, ¿no? De un terminal cualquiera. Bien, pero hemos dicho un montón de características, ¿no? Que si pantalla, que si procesador, que si cámara, y en general es un terminal que todavía no hemos podido probar y que vamos a intentarlo probar, pero que está muy bien, es decir, está más o menos dentro del precio que tiene y dentro de las características que tiene. Es un terminal que no cambia mucho una versión a otra, pero sigue manteniendo un poco la esencia, ¿no? La esencia de tener buena pantalla, buen procesador, buen apartado fotográfico y buena batería. Es decir, que no tampoco tengamos muchas quejas. Luego sí que es verdad que tenemos el tema, más bien, la serie Redmi Note no ha triunfado tanto, aunque sí lo ha hecho, es decir, ha sido un superventa, pero siempre tiene el hándicap de los bugs, ¿no? Es decir, eso ya no es tanto por cómo el terminal, por su característica de pantalla, procesador, etcétera, sino más bien por la capa, ¿no? En este caso, MIUI. Con lo cual, a ver si estos Redmi Note 11 triunfan sin bugs con esta nueva MIUI 13, ¿no? Lo tendremos que ver un poco. Pero bien, por último, lo más importante, que al fin y al cabo define si nos vamos a comprar o no un terminal, es su precio, porque puede tener muy buenas características, pero sobre todo en un terminal de gama media, y sobre todo en este caso un Redmi Note 11 Pro, que siempre busca una máxima calidad-precio, tienen que tener un precio bastante bueno. Pues bien, en este caso en su versión más básica de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, tiene un precio de $329. Dólares porque de momento no tenemos precio oficial, es decir, cuándo serán los euros, pero más o menos imaginamos que su versión más básica entrará en torno a los 300 euros. Un precio un poquito más caro de lo esperado, eso hay que tenerlo en cuenta. Teníamos expectativas de precio a lo mejor más bajo. Sí que es verdad que también hay bastante diferencia entre la versión 4G y 5G, pero aún así sigue siendo un precio bastante bueno y que, como sabemos siempre, entre ofertas de lanzamiento, porque sale más o menos en torno al 15, 16, 17 de febrero, ¿no? Ahí tenemos las primeras ofertas, que se pondrá más o menos, pongamos 280 euros perfectamente. Tenemos esa oferta de lanzamiento y luego cuando pasan unos meses, 3-4 meses, el precio baja bastante, por lo cual podemos conseguir este terminal por mucho menos de lo que vale a nivel oficial, ¿no? Pero aún así sigue siendo un precio más o menos bastante bueno para un gama media que, bueno, una serie de gama media que han triunfado muchísimo y que siguen haciéndolo y que esperemos que sigan haciéndolo. Con lo cual, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo dejo abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!